Programa de opinión de producción nacional independiente, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia. Apto para todo público. Amigas y amigos, en la sección editorial de este programa tengo dos comentarios. Un primer comentario es el siguiente. El atentado del pasado sábado 4 de agosto en la avenida Bolívar contra el presidente Nicolás Maduro constituye una muestra más del salvajismo, del odio y de la irracionalidad que caracteriza el comportamiento de la derecha nacional e internacional. Es una demostración de lo que es capaz de hacer una oposición sin rumbo, gestada al calor de la frustración que genera la derrota. El intento de asesinar al presidente Maduro y con él a buena parte del equipo de gobierno, de los poderes públicos, de la esposa del presidente y del alto mando de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, es un acto planificado y ejecutado por criminales que Venezuela y el mundo han condenado, pero que sectores involucrados en el sórdido complot pretenden desconocer y que cínicamente califican de montaje. Frente a los criminales no hay otra respuesta que la aplicación a fondo de la ley, la actuación implacable del Estado. Desde este programa, nuestra plena solidaridad con el jefe del Estado, su esposa, las autoridades y los mandos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. La infamia criminal no pasará, se estrellará contra la voluntad de un pueblo a ser libre y soberano. Segundo comentario, vamos a ver qué pasa ahora, luego de los anuncios del presidente Nicolás Maduro sobre la reconversión monetaria, el nuevo cono, sobre la exoneración de los impuestos de importación de bienes e insumos, del envío y la aprobación por la Asamblea Nacional Constituyente de la ley del delito cambiario, todo lo cual abre una nueva perspectiva para avanzar en el esfuerzo de asumir a fondo por parte del gobierno y del Estado el tema económico. ¿Qué revela lo sucedido? Ante todo, que el gobierno en bloque se dispone a trabajar tanto la situación real de la economía nacional como en el análisis y ejecución de las soluciones. Hasta ahora, la crítica que se le formulaba al gobierno y al chavismo en general era que se debía abordar con seriedad la materia, que existía la disposición de hacerle frente al problema, pero que el presidente rehuía el debate y que le daba largas al urgente abordaje de tan delicada materia. A partir de los pronunciamientos del presidente Maduro y del debate en el cuarto Congreso del PSUV, el argumento ya no tiene razón de ser. Por el contrario, ha quedado en claro por la respuesta que el liderazgo opositor en general le dio a la iniciativa del sector oficial, que no estaba preparado para responder con seriedad las importantes revelaciones que indican la puesta en marcha de una nueva política económica en el país. Pero esa actitud de la oposición no es lo que más importa destacar. Lo que sí interesa es que hay un conjunto de propuestas que, si se ejecutan a fondo, sin vacilaciones y sin incurrir en desviaciones burocráticas, puede cambiar la situación económica de Venezuela. Todo depende ahora de la voluntad de darles cumplimiento y que no queden como una oferta más incumplida. Darle cumplimiento es un desafío que pondrá a prueba la voluntad del gobierno nacional para actuar, haciendo uso de todos los recursos que el ordenamiento jurídico de la nación pone en sus manos. La verdad del pastel es comérselo, como dice el viejo refrán alemán. El pastel está servido y hay que comerlo cuanto antes. Una pausa y al regresar converso con Roy Chatterton, ex canciller de Venezuela y internacionalista.
Estás viendo José Vicente Hoy. Mi invitado hoy, Roy Chatterton Matos, embajador en Colombia, canciller de la República, internacionalista, un hombre que tiene amplios conocimientos en la materia diplomática, en relaciones exteriores y un buen analista político. Bienvenido, Roy. Gracias, José, por la invitación. José Mira, Vicente. La conspiración contra Venezuela responde a una serie de movimientos. Por ejemplo, la guerra económica, el terrorismo, la guarimba y otros actos del mismo tipo, que son una especie de escalada. Es decir, la conjura ha venido escalando y lo demuestra lo que sucedió el pasado sábado 4 de agosto en la Avenida Bolívar con motivo de la conmemoración del 81 aniversario de la Guardia Nacional. Todo el país conoce y mundialmente se conoce lo que allí ocurrió. Un atentado no solo contra el presidente de la República, también contra su esposa, también contra la mitad del gobierno, contra el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, contra el fiscal general de la República, contra el alto mando militar. Es decir, que si ese acto hubiera tenido éxito, descabezan completamente al gobierno y al Estado venezolanos. ¿Tú qué puedes decir sobre el particular? Lo que puedo decir es una palabra de alerta, porque parece que estuviesen agotándose las vías más radicales y más horrorosas, con excepción de una invasión militar. Sabemos bien que la oligarquía neogranadina nos tiene muchas ganas. Y ¿Por qué? ¿Por qué? Tú que estuviste en ese es un embajador allá. fenómeno muy raro. Se creen superiores a nosotros, se creen más civilizados, pero nosotros lo somos mucho más y eso parece que les cuesta entenderlo como democracia, como país. Por aquello de que Colombia es una universidad y Venezuela un En cuartel. eso estaba pensando. Y yo creo que el mismo Bolívar en alguna ocasión no lo afirmó, sino que recogió ese pensamiento totalmente erróneo, porque se suponía que los colombianos o neogranadinos, como se les podía decir entonces y como se les puede llamar ahora, eran más cultos que nosotros y nosotros mucho más violentos. Resultó que fue una mala interpretación porque no es que seamos más violentos, es que somos mejores guerreros. Y parece que las dos se nos convierten en 4 ante las máximas exigencias que se puedan presentar en la batalla política. Y entonces Colombia devino un país equivalente en este juego de palabras a un cuartel, porque la violencia es mucho mayor. Es un país que vive y se alimenta de la violencia. Y decían que Quito era un convento. Yo no sé si podrá decirse eso, pero evidentemente Quito es más tranquilo. Pero la violencia no radica en un cuartel que no debe llamarse Venezuela, sino en un campo de terror y de cultivo de cocaína, como puede llamarse y considerarse la Colombia, no la de hoy, la de hace muchos años. Colombia ha tenido varias guerras civiles, tiene cultura de magnicidio, y sin embargo, ¿hasta cuándo le va a durar la capacidad comunicacional, en lo cual son buenos? Mira, en el acto ese del sábado pasado se conjugan varios factores. Por ejemplo, el acto en sí, un acto de un salvajismo brutal, ¿no? Pero se conjuga también el cinismo de sectores de la derecha, sectores de la oposición, que hablan de que eso fue un montaje
y la actitud inhibida completamente, por ejemplo, de instituciones como la Iglesia, que no han dicho absolutamente nada sobre lo ocurrido. Es decir, se combina el silencio, la inhibición deliberada, calculada, con las mentiras que se ponen también sobre la mesa. Tú que eres un buen analista, ¿cómo analizas ese fenómeno? Yo creo que mi abuela... Porque hasta ahora no es responsable para ellos, ¿no? a Es decir, eso- exigen una prueba. Y la prueba única que se puede dar es el cadáver de la víctima, ¿no? es que están pasando cosas, por ejemplo, el canciller chileno en Vancouver dijo que, y esto es abominable como concepto y como opinión, que el presidente Maduro debía ser más cauto en sus opiniones, por aquello de que no hay pruebas, y sin embargo los medios, que coinciden por supuesto con la pseudodemocracia chilena y con la criptodictadura colombiana, buscan, incluyendo la alemana Deutsche Welle, que tiene algunas implicaciones también cripto, y aquí me gusta mucho la palabra cripto, que significa oculto en griego, desestiman y hablan a cada rato de presunto, de posible, pero con una tendencia descalificadora de la veracidad de los acontecimientos que todo el mundo pudo ver, y por eso ha habido evoluciones en algunos medios un poco más serios. Yo no sé qué vamos a hacer con la Deutsche Welle. Creo que deberíamos librarles una batalla mediática porque es muy influyente y es televisión de muy alta calidad. Y por eso lo hablo de manera obsesiva. Ayer en la mañana estaban transmitiendo un programa sobre unos experimentos en unos laboratorios alemanes donde se presentaban las bondades cercanas en el futuro de una mezcla de óvulos extraídos de esperma de genios, como para ya anunciar el regreso de los alemanes o de quien sea superiores. Y eso es un mensaje muy grave. Y si uno ve las figuras de estos personajes que ya están justificando el atentado contra Maduro, tiene que ponerse en alerta porque por todos lados están tratando de agredirnos, de atacarnos y de imponer nuevas visiones, y no solamente económicas, sino también políticas, sociales, etcétera, etcétera. Todo eso va combinado. Roy, sin necesidad de irnos muy atrás, hemos tenido en la presidencia de Colombia a Álvaro Uribe, 2 periodos, Juan Manuel Santos, 2 periodos, y ahora la elección de Duque. ¿Qué representa cada una de esas personas? Uribe, Santos. ¿Y hay alguna incógnita sobre lo que pueda hacer Iván Duque? Yo al quien le tendría mayor temor es a Duque. No porque sea el peor de ellos, sino porque quizás llegue a ser el menos peor, pero no por su fortaleza, sino por sus debilidades. Por ejemplo, en el actual gobierno colombiano, en el actual panorama político de Colombia, yo vería 3 poderes muy influyentes y quizá disputándose el control de Colombia. Uno, el omnímodo Álvaro Uribe. No tengo la menor duda de que Uribe es quien va a gobernar de hecho a Colombia. Y en segundo lugar, yo diría la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, vicepresidenta recién electa, porque esa señora es una fiera y es muy antivenezolana. Y en el tercer lugar, el señor Duque, cuyo apellido es lo único noble que tiene. La línea de acción de estos 3 personajes es coincidente. Es coincidente en el antivenezolanismo, ¿no? En una política destinada a involucrarse en la política interna de Venezuela
y en agredir al país y a los dirigentes del país despiadadamente y constantemente, ¿no? Duque, por ejemplo, que recién comienza su mandato, durante la campaña electoral, fue muy tajante al decir que no reconocía a Maduro como presidente de la República y además que en este caso de que él llegara a la presidencia no nombraría embajador en Caracas, en Venezuela. ¿Por qué esa actitud antivenezolana sistemática, sostenida en el tiempo, ¿no?, e identificada perfectamente en el lenguaje que emplean? Estamos hablando del país de Santander. Hay un viejo chiste que evoca una situación de la cual no tengo pruebas, pero dicen que en algún momento estaba el Libertador jugando un juego de la época que no sé, algo parecido a Tute, un juego de mesa, y parece que el Libertador ganó la partida. Entonces recogió los pesos que se había ganado y comentó con esa inteligencia sardónica de él: carajo, al fin me tocó algo del préstamo, del empréstito inglés. Y en verdad Inglaterra o el Reino Unido le prestaba la Gran Colombia. Y eso parece que envenenó mucho a Santander, pero aparte de eso, es la pequeñez del hombre de dotes muy modestas, teniendo que gobernar con un gigante como Simón Bolívar. Y eso puede haber sido tóxico y contagioso para las generaciones neogranadinas por venir. Digo neogranadina porque el colombiano era Bolívar. Bolívar es el que se despide el 17 de diciembre de 1830 en su último mensaje de los colombianos. Neogranadino era toda esta pequeña cohorte de envidiosos intrigantes que todavía andan por allí, inspirados en Santander. El leguleyo burócrata, enfrentado al gigante estadista. Gigante hasta como militar, pero gigante como político, como visionario. Entonces, era como demasiado el peso de Bolívar frente a un miserable como Santander. Como miserable, y perdona que me dé un salto en el espacio, como el presidente de Chile. Hizo una cosa de esas que no se hacen. En la reunión de la Alianza para el Pacífico en México, habló de Maduro y habló de Trump. Se dice Trump, dependiendo de la ascendencia inglesa de unos u otros, la pronunciación fue diferente. Pero entonces el chileno dijo Trump. Trump, como dice Maduro. Y entonces risitas en todo el entorno de jefes de Estado suramericanos y del Pacífico que estaban presentes allí. Y eso me dio a mí la imagen, y por eso insisto en mi alerta, del supermillonario, super miserable, perdón, quise decir super empresario que quiso descalificar al trabajador, que es Maduro. Pero Maduro los viene secando uno tras otro. Mira, da la impresión de que Colombia se ha venido convirtiendo en la punta de lanza en la región, la punta de lanza de los Estados Unidos. Tienen 8 o 9 bases militares los norteamericanos en Colombia. Ya están en la OTAN, ¿no? Calificaron para la OTAN. Y prácticamente parece Colombia como un cautivo de la política norteamericana. ¿Qué papel está jugando en este momento esa situación, esa circunstancia, con respecto a las agresiones que indudablemente provienen en su mayoría, en este momento, de Bogotá, de la parte de Colombia, contra Venezuela? Están animados y envalentonados. Yo me siento como miembro honorario del Comando Pedro Carreño, porque si hay algunos que tienen ganas de lincharnos y están participando en eso, son, bueno, los colombianos, los chilenos,
los peruanos, los que se niegan por razón del veto que tienen dentro de la organización a condenar el atentado contra Maduro. Los holandeses, que pueden estar cometiendo un gravísimo error. Y hablo del comando Pedro Carreño porque soy de los que creen que la guerra hacia la cual estamos marchando debe librarse en territorio colombiano, independientemente de que nos invadan, debemos marchar sobre territorio colombiano y quizás llegar hasta el Pacífico, porque al fin y al cabo nosotros liberamos a los países cuyas costas están bañadas por el Océano Pacífico. Lo que pasa es que tenemos una visión caribe muy limitada que no entra en el análisis profundo de la historia. Y la OTAN está presente. Lo de la OTAN fue como una luz anaranjada en un semáforo que con el color naranjo nos prepara no para que nos detengamos, sino para que avancemos. Es una interpretación absolutamente arbitraria de mi parte, pero así lo veo. Entonces, yo hablo como el profesional de carrera que más se comprometió con unas buenas relaciones con Colombia. Por muchas razones las puedo seguir. Y siempre desconfiaba con algunos a quienes llamábamos ultrapatriotas. Pero parece que los ultrapatriotas tenían razón en algunas cosas, entre ellos Arapeña. dos curas jesuitas. Ah, la Arapeña, por supuesto. Claro. Y dos curas jesuitas que investigaron en Londres muchos papeles, como el padre Ojeri, como el padre Oropesa, ambos desaparecidos. Pero una visión radical anti-neogranadina en este momento es lo que nos debía apoyar anímicamente para responder a lo de Pedro Carreño, y por eso saludo a Pedro Carreño con sorna pero con afecto, porque es lo que nos están... Por cierto, que hizo esas manifestaciones en este programa. Sí, yo lo vi, claro, y eso me gustó mucho, porque a veces uno tiende a sentirse solo cuando adopta algunas medidas o a pensamientos radicales, ¿no? Él lo hizo magnífico, con una descripción. Yo creo que nosotros, a pesar de que hay visiones más escépticas, tenemos una superioridad militar, pero al igual que en la guerra de independencia contamos con los recursos humanos, es decir, las 4, frente a las tradicionales 2. Por eso llegamos a Ayacucho. Y no llegamos a Buenos Aires porque Santander, vicepresidente de Colombia, lleno de envidia, no le dio permiso ni mucho menos recursos al Libertador para atender el llamado que le hacían los patriotas argentinos a Bolívar. Vamos a hacer una pausa, Rubí. Y quiero que al regresar abordemos el tema del acoso internacional contra Venezuela. De eso que algunos llaman el cerco. ¿Hay realmente un cerco? ¿Estamos en capacidad de romper ese cerco? ¿O por el contrario, estamos prácticamente inermes? Son preguntas que hace mucha gente en la calle, ¿no? Tengo respuesta. Ok, gracias. Estás viendo José Vicente Hoy. Roy, Estados Unidos, la Unión Europea, el Grupo Lima, participan en la política contra Venezuela al unísono. La comparten hasta ahora integralmente. Y eso comunica la imagen de que estamos cercados
estamos cercados realmente. Eso me hace recordar las viejas películas del oeste donde uno tomaba partido en favor de los blancos rodeados Por los indios. por los indios. Recuerda que hay expresiones de desprecio hacia los indios, por eso aquí usamos a veces, y lo usan los policías nuestros, el territorio comanche, como para descalificar a quienes nos rodean. No, estamos cercados, pero tenemos vericuetos que estamos ampliando poco a poco. No estamos aislados, porque eso es muy importante. Si tenemos salida, nosotros sí tenemos salida. Y poco a poco se irá imponiendo la verdad, porque el peso de la mentira es demasiado grande. La gente dentro del escenario internacional tiene que reflexionar, y de tanto escuchar que Maduro es un dictador y ven que los terroristas son los otros, los que causan daño y tratan de negarle a un pueblo, a una población, los alimentos y las medicinas, entonces tienen que mejorar sus reflexiones y ayudarnos. Y además, otra cosa interesante, estamos expandiendo, que ya teníamos algo, especialmente con Chávez, pero venía de antes también algún tipo de acercamiento a países más lejanos. Y este momento es bueno porque además, como los Estados Unidos están empeñados en asfixiar a otros países, entonces, como el caso de Irán, como el caso de Turquía, se nos están abriendo a nosotros. Y peleando con Canadá. Y Hasta con Canadá, que está en sumisa. Desafortunadamente, el primer ministro de Canadá, quizá por su falta de experiencia, no tiene ni las cuatro, ni el cerebro de su padre, que era un estadista de primer orden y que en medio de la Guerra Fría supo mantener una actitud responsable en defensa de su país. Exacto. Ahora, sin embargo, eso que tú dices es cierto, ¿no? Y lo confirma la solidaridad inmensa que ha contado el presidente de Maduro en esta emergencia, de estos países de todas partes, ¿no? Y personalidades muy importantes del campo cultural, de la ciencia, del trabajo, ¿no? Es una solidaridad muy sólida, ¿no? Eso está creciendo. Sí, está creciendo. Y por otro lado, se observa un elemento nuevo también, que es que ese auge circunstancial que obtuvo la política neoliberal y que se expresó en elecciones como Argentina, etcétera, empieza a decaer. La crisis de Argentina es brutal, terrible, ¿no? Brasil está con las manos atadas, no sabe qué hacer. El problema de Lula se lo está comiendo prácticamente el gobierno usurpador. Y así, circunstancias muy beneficiosas que indica que hay un cambio, ¿no? El hecho de que en Colombia haya sacado 8 millones de votos a la izquierda, ¿no? Y las reacciones contra el gobierno de Macri, contra el gobierno de Temer en Brasil, y el triunfo de López Obrador en México, que es emblemático, ¿no? Ese es un panorama que tú debes analizar, ¿no? Sí, debo decir algo. Por supuesto, estaba aquí para hablar, ¿no? Para eso vine. Es bien interesante porque hay unos procesos de descomposición que se están dando fluidamente. Así falta el liderazgo o así algunos liderazgos hayan fallado, hay como una ebullición dentro de todo el continente, dentro de los espacios democráticos, especialmente dentro de los espacios progresistas, que estoy seguro está comenzando a ser seguida o generada por los movimientos progresistas, por los movimientos de avanzada social y por las enormes multitudes castigadas por las políticas neoliberales. Porque ahí sí está la dictadura, la dictadura que le niega a uno el pan y la verdad. O por la verdad lo simplifico simplemente en el concepto de información. Y ya la gente no aguanta tantas mentiras. Venezuela es un ejemplo de democracia. Esa democracia tan fuerte que se dio el lujo
de permitir un triunfo de la oposición, por supuesto, por todos nuestros errores, en las elecciones parlamentarias del 2015. Ya había habido un atisbo en la del 2010, aunque las maniobras reformistas de la legislatura de entonces facilitaron que los chavistas obtuviésemos mayoría, pero perdimos la mayoría calificada en el 2015. Repito, por los errores. Yo espero que las últimas reuniones, las últimas reflexiones y sobre todo este golpe brutal que trató de asesinar a nuestro presidente nos permita entender más las realidades del país y prepararnos más. Entonces, bueno, Ahora, ¿qué importancia tiene geopolíticamente en la región el triunfo de López Obrador? que si López Obrador avanza hacia tendencias progresistas, porque él es un hombre progresista, quizás en algunos casos con unas visiones algo primitivas, pero eso se cura. Y México es un país que ha sufrido mucho, y López Obrador es un patriota, entonces tener a un patriota y no un PLL, un vasallo al frente de México significa mucho. Hay mucha gente que no lo sabe, pero a México le robaron el 50% de su territorio en la guerra de 1846, cuando los Estados Unidos se abrían hacia el cumplir lo que ellos llaman su destino manifiesto. Invadieron México, aparte de esa tajada gigantesca de territorio mexicano, también alrededor de 1914, un poquito más o un poquito menos, invadieron Veracruz con sus tropas y martirizaron a un grupito de cadetes que estaba estudiando en la academia militar que quedaba en una colina. Los mataron a todos. Es como si nosotros permitiésemos que invadan este país, se metan en la escuela militar y en la escuela naval y arrasen con todos los jovencitos inocentes que están fervorosos con su espíritu patriota para ir a combatir al enemigo que se acerca. Porque en todo caso los que nos están rodeando, los que nos están cercando, pero no han podido aislarnos, son el enemigo. Colombia, es decir, la oligarquía colombiana es un enemigo. La oligarquía chilena es un enemigo. La oligarquía peruana es otro enemigo. Y en el caso de que estamos hablando de México, la ignominia del muro, pues. Sí. No te quiero acá. Eso es, recuerda a la gente todavía, creo que existen esos bares o restaurantes que dicen reservado el derecho de admisión. Entonces los gringos se reservan el derecho de admisión y no admiten en su territorio indios pata en el suelo. Y si usted es un niño, pata en el suelo, con facciones indígenas, pues va a prisión, que es lo que está ocurriendo en este momento. Exacto. Y es una violación cometida, eso sí no me sorprende, por el primer violador de los derechos humanos en el mundo, que es el imperio. De eso no se habla, las ONG no hablan de eso. Entonces denuncian casitos específicos, pero una campaña mundial para denunciar la violación de los derechos humanos en Estados Unidos no la hacen, pero tampoco la hacen en Colombia. Colombia es el primer país violador de los derechos humanos en el continente latinoamericano. ¿Cómo haríamos nosotros si todos los días aparecieran 10 o 15 dirigentes de oposición asesinados por unas fantasiosas bandas de la izquierda, que no existen, por supuesto? Esa es la enorme diferencia. Claro. Tu diagnóstico para los tiempos que vienen. Vienen tiempos duros, pero estaremos más fuertes. ¿Por qué? Y si digo estaremos más fuertes, digo que seremos más fuertes. Yo creo en este momento, por ejemplo, que estamos sintiendo algo así como un hervor de sangre que nos está llamando a jugárnoslas en esta batalla por prevalecer libres, prevalecer independientes y con el enemigo
secándose. Ahora, esa visión tuya es muy optimista, ¿no? Respetable, Sí. que yo la comparto, por cierto. Pero esparcen hábilmente la versión de que este es un pueblo que se está muriendo de hambre, que la gente se quiere ir rápidamente a abandonar esto y que el país quede al garete. Tienes toda la razón, pero yo estoy recordando una expresión que creo que viene de los tiempos de Gómez, aquella que decía, usted tiene razón, pero va preso. O sea, es verdad, pero hay cosas que se pueden rectificar. Por ejemplo, una incompleta, tímida o falta de imaginación de una política de comunicación tiene que ser superada. Nosotros debemos recorrer el mundo contando nuestra parte de la historia. Y veo que muchas veces nos pasan strike, inclusive gente que no juega béisbol, nos pasa un strike. Por eso hablo inclusive de países o medios de comunicación que aparentemente no tienen nada que ver con Venezuela, pero que sin embargo están difundiendo a través de sus mensajeros, de sus anclas, de sus representantes, como los quiera llamar. Yo tengo por ejemplo, la obsesión con la Deutsche Welle, que es una excelente emisora de televisión, tiene unos programas culturales buenísimos, pero son perversos. Y no siento que nos hayamos dado cuenta. Cuando cuento que se está buscando la creación de un gen superior, estamos volviendo a los tiempos del doctor Mengele en Alemania y además origen alemán, la presentación de eso. Y por eso lo digo con nombre y apellido, aunque parezca banal no hablar así de los grandes temas, sino de algo más chiquitico. Hay una señora argentina que es una de las anclas de la Deutsche Welle, que es la onda alemana. Ella se engurruña cuando habla de Venezuela. Te puede estar hablando de pastelería, de la torta esta que se llama strudel o la otra torta que se llama Sacher-Torte, y de pronto hace así, se engurruña sobre sí misma y dice, pero a eso no tienen derecho los venezolanos, ¿verdad? O sea, eso es veneno. Y si lo hace con una torta deliciosa, yo no soy dulcero, pero son maravillosas las dos tortas, pero si entrevista a un músico venezolano, entonces a un salsero, por ejemplo, entonces le pregunta, che, ¿y vos podés bailar en Venezuela? ¿Tenés suelas en los zapatos? Entonces, ñáquite, ahí está el veneno, presente en todo momento, pero está el veneno. Fíjese, uno de nuestros errores, nosotros dejamos pasar mucho tiempo para decir algo o no lo hicimos en relación con las emisoras diarias de RCN, Caracol y creo que Teleuno o algo así, las tres grandes cadenas mediáticas de Colombia, cuyos propietarios son los Santo Domingo, que son los menos ofensivos, no más inofensivos, menos ofensivos, la familia Sarmiento, que acaba de comprar unas televisoras, y los de Ardila Lule, los grandes millonarios de Colombia durante 20 años financiando todos los horrores. Y uno veía todas las noches en la televisión colombiana las desgracias que sucedían en Venezuela, ciertas o falsas. Pero a lo largo de 20 años se genera una generación de enemigos del país y de desconfiados, por supuesto, que ni siquiera saben de que tenemos en este país muchos años, podríamos decir hasta 200, siendo chuleados por la clase dirigente colombiana, porque este es un país chuleado. 10 millones de dólares se nos van en gasolina a Colombia, y los colombianos pues chulean, y como son vivos y saben de esas artes y artimañas, entonces nuestra gasolina, que la compran a precio de gallina flaca, como decíamos antes, las venden a precios internacionales. Claro. Y hay mucho más.
Entonces necesitamos un país que, aparte de tener superioridad militar, discutible o no, tiene que tener para el combate el territorio nacional, y eso incluye cualquier extremo geográfico, un espacio erizado de fusiles, de trincheras, de balcones, mientras otros marchamos hacia el Caribe, hacia el Pacífico, en respuesta a una posible invasión colombiana con apoyo de los marines. Para terminar, Roy, un mensaje, vamos a decir que es lacónico, para el pueblo venezolano y la audiencia. Yo estoy cansado de a veces utilizar lenguaje diplomático que no es comprendido. Lo voy a decir muy lacónico. Vamos a echarle bola. Y ovarios. Bueno, muchas gracias. ¿Sabes? Gracias, José Vicente. Gracias. Mucha suerte. Gracias, amén. Una pausa y al regresar los confidenciales. Estás viendo José Vicente Hoy. Y ahora, los confidenciales. En los círculos de la alta política en Washington se está haciendo una evaluación sobre la situación de la oposición venezolana. Se extiende en esos círculos la opinión de que los dirigentes opositores transmiten a menudo información que no se corresponde con la verdad de lo que realmente ocurre en Venezuela, de la situación política y económica. Hay una queja relacionada con el poco trabajo político serio de la oposición y sobre el descuido en las relaciones con la comunidad, lo cual repercute negativamente en el rendimiento en los procesos electorales que se efectúan en el país. Un señalamiento al cual se le atribuye mucha importancia es el referido a los viajes constantes de los dirigentes opositores, las visitas permanentes a los Estados Unidos, a naciones de la Comunidad Europea y a países de la región. Una inquietud que cubra creciente interés y preocupación en los círculos de Washington se relaciona con las ayudas económicas y los elevados subsidios permanentes sobre los que no existe control alguno y los beneficiarios no los justifican debidamente. La Conferencia Episcopal Venezolana irá de visita al límite el mes de septiembre. Sus miembros se reunirán con el Papa Francisco para analizar la situación interna de la Conferencia Episcopal Venezolana y la del país. En la práctica, los obispos de un mismo país van juntos y la visita comprende veneración de los sepulcros de San Pedro y San Pablo, visita al Papa, relación oral sobre el estado de las diócesis que explique la anterior reunión. Es esa la práctica de la visita al límite. Los suizos se hacen los suizos como siempre ha sido su tradición, sin prueba de ninguna naturaleza, sin investigación apropiada, sin requerir información en Venezuela, elaboraron una lista infamante con los nombres de altos dirigentes del gobierno de Maduro y del PSV. Se pliegan así a las órdenes de la Casa Blanca y renuncian al ejercicio soberano en la toma de decisiones. Pero claro, pretenden continuar haciendo buenos negocios en y con Venezuela, afortunadamente. Para tener clara la relación con los suizos, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, les habló y les dijo que no se siguieran haciendo los suizos, agrediendo a los dirigentes venezolanos y al mismo tiempo haciendo negocios en Venezuela. Los organismos de seguridad actuaron con gran eficacia para impedir que en el atentado del pasado 4 de agosto contra el jefe del Estado y sus acompañantes en la tribuna presidencial, estos fueran masacrados. La detección de los drones y la manera como fue frustrada la acción terrorista
por los organismos de inteligencia del gobierno y la seguridad del presidente Maduro, evitó lo que un periodista chileno que conoce muy bien a Venezuela, Manuel Cabieses, calificó como la tragedia que no fue. Pero hay aspectos que no han sido difundidos hasta ahora, como por ejemplo la información lograda por la inteligencia venezolana en la propia Colombia sobre los planes de agresión contra Venezuela, elaborado por el entorno de Juan Manuel Santos, que es lo que llevó al presidente Maduro a denunciar minutos después del frustrado atentado la complicidad del expresidente colombiano. El material que poseen las autoridades venezolanas sobre la complicidad de Bogotá es altamente comprometedor y será difundido a medida que avance la investigación. Se ha sabido que en los círculos de poder de Bogotá existen graves preocupaciones al respecto. Confidencial al cierre, Interlace. Ficha técnica, 1.580 entrevistas directas en hogares en todo el país desde el 2 al 18 de julio 2018. ¿De acuerdo o en desacuerdo? Voy a leerle varias opiniones buenas y malas que la gente tiene sobre la oposición y me dirá si está de acuerdo o en desacuerdo con cada una de esas opiniones. La oposición está dividida. De acuerdo, 88%. En desacuerdo, 11%. La oposición todavía no tiene un líder fuerte que la represente. De acuerdo, 90%. En desacuerdo, 9%. La oposición sigue dirigida por los viejos dirigentes de la Cuarta República. De acuerdo, 77%. En desacuerdo, 21%. Hace falta gente nueva para dirigir la oposición. De acuerdo, 91%. En desacuerdo, 8%. La oposición solo habla de sacar al presidente Maduro del poder, pero aún no presenta un plan para resolver los problemas económicos del país. De acuerdo, 81%. En desacuerdo, 16%. Dicen que si la oposición llega al gobierno, se resolverán los problemas económicos del país. En desacuerdo, 77%. De acuerdo, 21%. Hasta aquí el programa de hoy. Me despido. Hasta el próximo domingo a las 9 de la mañana por este su canal Televisión.